Bueno, aún así voy a empezar. Bueno, es un placer estar aquí hoy y por fin veros a todos personalmente. Y bueno, lo que se veía en el vídeo anterior era la opinión de distintas personas sobre lo que es la ciencia, porque yo opino que muchas veces tenemos una visión completamente mitificada de qué es la ciencia. Lo vemos como algo completamente apartado de nuestra vida cotidiana, como algo que es objeto de estudio de unas pocas personas. Y lo vemos pues como algo que para llegar a entenderlo tenemos que tener unos estudios universitarios de alguna disciplina científica. Y yo considero que eso no es cierto desde mis experiencias personales. Pues entonces hoy me gustaría compartir aquí con vosotros las cosas que yo he experimentado para convenceros de que la ciencia no solamente está limitada a un pequeño grupo de personas, sino que todos tenemos parte de la ciencia, todo en nuestras vidas está presente la ciencia de alguna forma o de otra. Decir también que los jóvenes considero que cada vez tenemos un papel más y más importante en el devenir de la ciencia y que hay muchísimas iniciativas cada vez más para que nos podamos involucrarnos en este tipo de proyectos. Entonces, bueno, la primera experiencia con la cual yo he iniciado interesándome por la ciencia, pues fue el proyecto STALMAT, que es un acrónimo de estimulación del talento matemático. Este proyecto consiste, bueno, pues en hacer una prueba en Andalucía Occidental y de esa prueba de matemáticas se cogen a las 25 mejores y se les ofrece en clase los sábados por la mañana de matemáticas en la universidad durante 2 años, más después otros 2 años opcionales que casi todo el mundo termina haciendo. Entonces, pues yo, ¿por qué me decidí a participar aquí? Pues en aquel momento a mí las matemáticas, hombre, me gustaban y sacaba buenas notas, pero que no eran tampoco la pasión de mi vida ni nada por el estilo. Pero yo sentía curiosidad. Y tenía curiosidad principalmente porque yo, con 13 años, yo no me podía imaginar a mí que me podían explicar en la universidad que no me hubieran explicado ya en el colegio. Y yo, pues, como tenía ganas de probarlo, pues me presenté. Hay gente que decía, uff, ¿y para qué te vas a presentar a eso, no? O sea, pasar una prueba para que después, si te cogen, ir a clases de matemáticas. Pero bueno, y hay gente que piensa así. Pero al igual que hay gente que piensa así, pues el año que yo me presenté, fuimos más de 400 los que nos presentamos. Entonces, eso indica que hay un cierto interés y que la gente realmente está interesada. Y entonces, yo me presenté, a mí me seleccionaron, afortunadamente, y bueno, para mí la experiencia fue impresionante, porque no solamente aprendí cosas, sino que es que redescubrí las matemáticas de una forma distinta, porque vi por primera vez cómo se relacionaban todos los conceptos. O sea, yo sabía un montón de cosas del colegio, y yo, pues también me enseñaron algunas cosas, pero yo lo que pude ver por primera vez fue cómo las cosas se iban mezclando, cómo se iba haciendo todo un todo común para yo darme cuenta de la amplitud que tienen las matemáticas y de cómo, o sea, de cómo funcionan. No de cómo funcionan, sino la amplitud que tiene la disciplina. Entonces, para mí, esa experiencia me di cuenta cada vez más de lo bonita que era la asignatura y es en parte la razón por la cual yo, en un futuro, me quiero dedicar a las matemáticas, bueno, profesionalmente, o sea, la carrera universitaria, aunque sea. Pero no solamente este proyecto no solo se limitó al ámbito matemático, que evidentemente fue una parte importantísima y es el objetivo, ¿no? Pero también la amistad que yo formé con los otros 24 compañeros que hemos estado allí durante 3, casi 4 años ya, dando las clases. Esa amistad que tú formas con esos compañeros son amistades pues, que van a durar para toda la vida. No solamente, además, dábamos clases o sesiones, como las llamamos nosotros,
sino que también, de vez en cuando, organizamos campamentos de un fin de semana de duración para conocernos entre nosotros. En esos campamentos nosotros pues damos una sesión, y después también conocemos el sitio donde vamos, pero sobre todo pasamos tiempo los unos con los otros. Y la satisfacción de ver a personas con los mismos intereses que tú, y no solamente me refiero al interés por las matemáticas, que es el interés, que es un interés grande, ¿no? Pero también, por ejemplo, a personas pues, que escuchan la misma música que tú, o personas que leen los mismos libros que tú, o que ven las mismas películas que tú. Entonces, es una experiencia preciosa porque pasas a formar parte de una comunidad. Esta es una foto que hicimos en el campamento inicial, donde nos conocimos todos por primera vez, no nos habíamos visto antes, y como todos, pues llegamos a hacernos amigos de una forma, y después hemos seguido trabajando juntos durante estos 3 años. Para mí esa experiencia es la cosa más maravillosa que puede haber. Y también la participación en STALMAT pues, me permitió ir a 2 campamentos matemáticos en Rusia. Estos campamentos los organizaba la Fundación Euler, una fundación de Rusia, y el objetivo que querían hacer era traer a jóvenes de distintos países, de distintas nacionalidades, que tuvieran un interés en común, pues en este caso las matemáticas, para poder, pues para trabajar juntos durante 15 días. El primer campamento tuvo lugar en 2012, pero la experiencia resultó tan positiva que en 2013 se volvió a repetir. Y a mí me invitaron otra vez a ir en 2013 y la verdad, pues yo acepté porque la experiencia fue tan maravillosa que yo quería volver a repetirlo. En ambas ocasiones fuimos 25 alumnos de STALMAT, más después alumnos de otras nacionalidades, no solamente rusos, sino croatas, chinos, brasileños, israelíes, kazajos. O sea, allí estábamos un montón de personas de distintas nacionalidades. Y puede resultar bastante complicado al principio, pues, porque claro, cada uno venimos de un sitio distinto y somos personas pues, de distintas costumbres, pues, hablábamos distinta lengua todos, que para lo que el conocimiento de los idiomas pues, también resultó ser fundamental, porque nosotros todos teníamos que hablar en inglés, si no, no había otra forma de que nos pudiéramos entender entre nosotros. Y el convivir tantas personas de tantas culturas diferentes y el gran ambiente que hubo entre nosotros desde el primer momento en el que no nos conocíamos de nada, pues eso para mí fue una aventura, porque cuando tú vas al principio en el avión, vale, que conoces a tus 24 compañeros, pero que tú, el resto de personas de allí, no sabes cómo van a ser. Eso es una aventura. Pero vamos, una aventura que, como os digo, salió estupendamente. Y también el ver cómo pudimos cooperar tan bien, cómo pudimos ser como realmente una gran familia. En estos 2 años de campamento, pues a mí eso también me da mucha esperanza. Esperanza en un futuro globalizado, en un futuro en el que, a pesar de nuestras diferencias, logremos ponernos de acuerdo y trabajar para un bien común. Aquí tengo algunas fotos. Esta, por ejemplo, que es la foto oficial del campamento en 2013, todos con la camiseta. O esta, que es una foto de despedida de 2012, donde algunos llevábamos la camiseta de ese campamento y otros no. O esta foto, que fue porque nosotros por las mañanas teníamos las clases de matemáticas y todas las sesiones, mientras que por las tardes teníamos actividades creativas. Aquí acabábamos de terminar de rodar una película, un corto, como haciendo una parodia de Romeo y Julieta. O aquí también visitando la ciudad, San Petersburgo, que era donde tuvieron lugar estos 2 campamentos. O bien, ya aquí, la despedida en 2012 de los alumnos de STALMAT que habíamos ido, pues cómo nos despedimos todos en el autobús. Y en el ámbito matemático, a mí sobre todo lo que me aportó este campamento, aunque teníamos conferencias con destacados matemáticos rusos, pero más que aprender a nivel teórico fue aprender a nivel práctico, es decir, cómo trabaja un matemático. ¿Cómo? Pues se pueden aprender a resolver problemas. Las clases no consistían en un profesor contándonos cosas, sino que nosotros teníamos que ponernos a trabajar en problemas y pues algunas veces esos problemas salían y entonces tú pues te quedabas eufórico durante 5 minutos hasta que después tenías que ponerte a hacer otro problema, lo cual es éxito. O hay veces que te atascas en un problema y por mucha ayuda que te den o por muchas pistas que te den o por mucho que tú hayas aprendido para resolver ese problema, pues no te sale. Fracaso. Por ejemplo, yo me acuerdo que en una ocasión
Había un problema en concreto, el problema número 7, en una hoja de ejercicios que nos dieron, y ese problema, pues en la clase, porque nos dividían en distintas clases, pues no le salía a ningún español ese problema, que no nos salía. De manera que nos unimos todos en una sola mesa y pusimos un papel que decía Grupo de resolución del problema 7. Y claro, las profesoras pues se pusieron otro cartelito poniendo Grupo de espera a la resolución del problema 7. Pero bueno, y al final logramos resolver el problema 7. La estrategia fue un tanto inefectiva porque solamente lo resolvieron 2, y éramos 11 españoles allí intentando resolver el problema, pues solamente 2 lo resolvieron trabajando en común. Pero sí que es verdad que el trabajo en equipo es muy importante. Bueno, y esto es una anécdota de cómo de vez en cuando nos daba por hacer el tonto y nos pintamos la ecuación de Euler en los brazos, como homenaje a la Fundación Euler, que organizó el campamento. Pero el trabajo en equipo fue una parte fundamental. Y esto puede verse un poco raro al principio, porque, bueno, todo el mundo entiende cómo, a lo mejor, para investigar la cura a una enfermedad, pues como un grupo de biólogos tiene que estar presente durante la investigación. O si queremos acelerar partículas, pues como un grupo de físicos tiene que estar presente allí organizándolo todo. Pero ¿por qué un matemático va a tener que trabajar en equipo? Yo pienso que muchas veces se tiene la idea mental del matemático encerrado en su despacho, trabajando, garabateando sobre un folio en blanco, y que ese es su método de investigación. Pero hoy en día, realmente, yo pienso que toda la investigación se basa en cooperación. Y realmente la piedra angular de la investigación de hoy en día es el común intercambio de ideas. Entonces, nosotros también teníamos, por ejemplo, batallas matemáticas, que consistían en enfrentar a grupos de 7 u 8 personas, darles toda la mañana para resolver problemas, y después por la tarde pues resolvíamos los problemas. Un grupo ponía su solución y el otro grupo tenía que atacarlo para buscarle fallos en la resolución. En competiciones como esa, el trabajo en equipo es absolutamente fundamental. Y mucho más, también que tienes que utilizar habilidades como, por ejemplo, la estrategia. Entonces, bueno, esta es una foto que estábamos en una clase y este es un grupo de los que formamos para una batalla matemática. Pero claro, yo tampoco he querido nunca limitarme pues solamente a una asignatura o un método de investigación. Entonces, por eso participé, junto con otras 2 compañeras, en las Olimpiadas Científicas Europeas, o EUSO como abreviación en inglés. Y esta experiencia, pues a mí resulta que me encantó. Era algo, yo he tenido la suerte también de estar en un colegio que tiene 3 laboratorios magníficamente equipados, que estaba allí desde quinto de primaria. Entonces, yo manejo bastante bien las instalaciones y me puedo desenvolver bastante bien porque estoy acostumbrada desde pequeña, al igual que mis 2 compañeras. Pero aún así, ¿cómo se trabaja el método inherente a la investigación experimental? Es algo completamente distinto, es algo que yo no había hecho antes, la verdad. Y, por tanto, eso para mí fue un reto. Especialmente en la fase nacional que llegamos de estas Olimpiadas, de que teníamos 5 horas para hacer un experimento y registrar los resultados. 5 horas. Entonces yo estaba todo el tiempo trabajando con la incertidumbre de que mis resultados tienen que estar bien a la primera, porque si no, no los iba a poder repetir. El experimento consistía en hacer un termómetro a partir de una serie de componentes eléctricos y de unas instrucciones generales. Y entonces eso también pues, conlleva una innovación. Como tú eres capaz, a partir de una serie de instrucciones generales que te dan y te dicen, venga, aquí tienes componentes eléctricos, crea tú tu termómetro. Esa es una foto del termómetro, aquí, que me acuerdo que les pedí permiso para hacer la foto del termómetro porque, hombre, yo estaba orgullosa de mi termómetro. Y también, eso, la gran novedad fue cómo el trabajo en el laboratorio, pues bajo reloj, bajo tiempo, bajo presión. Y yo siempre considero que la cualidad más importante que tienes que tener para poder trabajar en un laboratorio, bien, es paciencia. Porque unos resultados experimentales fiables no se obtienen a no ser que repitas el experimento una vez y otra y otra y otra.
Y además, la mitad de esas repeticiones no van a salir bien porque algún factor que no has tenido en cuenta pues se va a meter por medio. Pero entonces hay que tener esa paciencia de dedicarle tiempo, de no agobiarse si las cosas salen mal a la primera y de seguir intentándolo. Y la verdad, que cada vez más jóvenes tengamos acceso a laboratorios e instalaciones similares, pues la verdad es que me parece un auténtico progreso en la educación y en la ciencia, porque es que así es una gran forma de que los jóvenes también nos vayamos iniciando en la ciencia. Esta es una foto con mis otras dos compañeras de las Olimpiadas Científicas Europeas. Y bueno, ya lo que más me gustaría destacar es el esfuerzo que es necesario. O sea, de verdad, nada se consigue sin esfuerzo y viceversa. O sea, cuanto tú más trabajes una cosa, mejor te va a salir. Sin esfuerzo no se consigue nada. Y, por ejemplo, nosotras en la fase local, pues tuvimos que venir un día de Nochebuena por la mañana al laboratorio para terminar de ultimar un detalle en el experimento de biología que teníamos que enviar. Entonces, claro, yo ahora pienso, ¿y si no hubiéramos ido ese día de Nochebuena por la mañana? Pues a lo mejor hubiéramos pasado, o a lo mejor no, no lo sé. Pero son detalles como esos, desde siempre de constancia, lo que te hacen, yo pienso que superarte como persona, porque ves que por todo por lo que has trabajado al final merece la pena. Entonces, bueno, pues volvemos al principio, volvemos a todo el resumen de mis experiencias y, por tanto, yo me gustaría reafirmar lo que os he dicho al principio de todo esto, que la ciencia no es solamente un objeto de estudio para profesionales que está alejado, sino que todos formamos parte de ella y que, sobre todo, ahora mismo, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, con la innovación que está haciendo, cómo las nuevas tecnologías contribuyen a la investigación. Pues cómo los jóvenes cada vez más y más vamos contribuyendo a esto. También me gustaría animar a todos los jóvenes que hay aquí o que estén escuchando esto. Me gustaría animarlos a que participen en alguna de estas iniciativas o en algunas similares, que hay muchísimas, cada vez hay más y más, y de verdad que os van a gratificar personalmente. Si os interesa, vais a aprender muchísimo y, lo más importante, vais a hacer amistades y vais a vivir experiencias personales que os van a acompañar toda vuestra vida. Entonces, ya por último, os digo, me reafirmo en lo dicho, que yo, tomando en base todas mis experiencias, reafirmo el título de mi ponencia, que la ciencia es apta para absolutamente todos los públicos.